Bueno, buenos días y muchísimas gracias a todos los organizadores por este espacio. Entiendo que tengo 18 minutos, ¿verdad? Ya. Bueno, yo quería arrancar también agradeciendo en particular a la Cooperación Suiza, que ha sido quien realmente ha apoyado durante estos casi 10 años al establecimiento de esta red de monitoreo. Y bueno, creo que ya después de estos 8 o 10 años de trabajo, hay los primeros resultados que pues los vamos a compartir con ustedes. Y bueno, en realidad yo voy a hablar en nombre de más de 15 investigadores y más de 10 instituciones que conforman esta red, así que bueno, eso es un honor hablar en nombre de ellos también. Ya. Esto en realidad es el mapa de lo que tenemos ahora como sistemas de monitoreo regionales. Los puntos rojos son los sitios Gloria y los puntos verdes son los sitios de monitoreo de bosques, ¿no? Ahora, bueno, hay una versión un poquito más actualizada del último año y medio de trabajo, pero en esencia pueden ver que la idea es construir un transecto de monitoreo de bosques montanos y de ecosistemas de alta montaña a lo largo de la cordillera andina. Y de hecho, una de las buenas noticias es que recientemente hemos incorporado 2 sitios más que están en la Patagonia Argentina, lo cual hace que se cubra ya toda la extensión de la cordillera, desde Mérida, en Venezuela, hasta la Patagonia, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir un poquito los avances o la síntesis de un poquito de lo que me parece que serían las cosas más relevantes a tomar en consideración. Bueno, esta es más o menos la idea de la cordillera, ¿no? Entonces tenemos ahora en Gloria 17 localidades y 66 cumbres que están siendo monitoreadas desde el 2008 más o menos, varía un poquito, pero el año de referencia sería el 2008, ¿no? Aproximadamente son 1056 parcelas de 1 metro cuadrado que generan datos de la estructura de las comunidades. Tenemos 264 sensores que toman 24 registros diarios a lo largo de toda esa cordillera, ¿no? Es una serie de tiempo de temperatura continua de 8 años, y esto es bien interesante porque estos datos generalmente están todos sobre los 3.500 metros hasta los 5.000, que es un área meteorológicamente bastante vacía y pobre o exigüe en términos de datos continuos climáticos, ¿no? Aproximadamente tenemos 10.5 millones de registros de datos de temperatura continua para estos sitios, ¿no? Aproximadamente estamos monitoreando 1.491 taxas de plantas vasculares, briófitos, musgos, ¿no? De las cuales 954 son plantas vasculares, ¿no? Que esto más o menos representa 41 familias y 365 géneros, ¿no? Aproximadamente serían 450 especies de plantas no vasculares, ¿no? Esto es el trabajo, como les decía, colaborativo de aproximadamente 10 instituciones, y lo interesante es que además cada vez crece más. Son alrededor de 100 personas las que están involucradas en este sistema de monitoreo, ¿no? Tenemos representación en los 6 países andinos, excepto Chile, pero otra buena noticia es que desde octubre de este año, gracias a un proyecto del Fondo Mundial y el Ministerio de Ambiente de Chile, se va a establecer el primer sitio cerca de Santiago. Y más o menos el rango de térmico diario de promedio que monitoreamos entre -4 y 15 grados centígrados, ¿no? Más o menos el gradiente de precipitación que cubrimos desde 250 milímetros hasta 3.800, y con diferentes variaciones de intensidad de uso. La mayoría no tienen uso, pero hay algunas cumbres, sobre todo, por ejemplo, las partes más bajas de la puna boliviana, tiene un cierto grado de uso, ¿no? Y pues esto básicamente configura el transecto de monitoreo más grande del neotrópico hasta donde conocemos, y más o menos lo que genera es un transecto continuo de 27 grados de latitud norte-sur, que representa aproximadamente 4.200 kilómetros, ¿no? Y un gradiente de elevación de 2.278 metros, ¿no? Digamos, de este a oeste, el ancho de la cordillera del sistema de monitoreo son aproximadamente 200 kilómetros, y pues un régimen de precipitación de 1.700 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar en esencia sobre estos 2 artículos y una secuencia que son parte de este esfuerzo colaborativo junto de la red, y que representa los 3 o 4 mensajes principales que quisiera compartir con ustedes. Entonces, un poco las preguntas de investigación que les voy a comentar un poco era tratar de entender a través de estos sistemas de monitoreo si es que a lo largo de la cordillera, ¿no es cierto?, desde el norte de Argentina hasta Mérida, en Venezuela, cómo están estructuradas estas comunidades, qué diversidad tienen,
¿no es cierto?, cómo se configuran, cuán diferentes y cuán similares son y cómo cambian en función de las distancias geográficas, porque ese es un punto importantísimo desde el punto de vista de la biogeografía de islas, y eso tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de gestión y de escenarios de cambio, ¿no? Y la otra cosa importante es el gradiente de elevación, ¿no es cierto?, y las variables latitudinales como la precipitación, que juegan papeles fundamentales en estructurar la composición de esta flora, ¿no? Entonces, miren, este es como una suerte del resultado que en teoría esto había sido teorizado y argumentado por varios ecólogos a lo largo de los años 70 y 80, pero en realidad nunca había sido sistemáticamente medido, de manera de que podamos tener una comprensión de cuán similares y cuán distintas son estas cumbres o estos sistemas de alta montaña. Entonces, en realidad lo que ustedes ven en este primer, no puedo señalar aquí, perdón, pero digamos que desde el azul hacia arriba son las comunidades de páramo, las comunidades no estacionales de páramo, y todo lo que está hacia abajo serían las comunidades de la puna, ¿no? Y dentro de esas hay variaciones internas importantes que determinan diferentes patrones de diversidad y pues de singularidad también. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que esta singularidad al final del día representa diferentes retos de gestión también, ¿ya? Entonces, bueno, perdón, pero aquí lo que estaba tratando de explicar es si es que a nivel de especies de estos análisis hay una correlación de cómo la distancia florística explica o no, o su diferencia o su singularidad por la distancia geográfica. Y lo que quiere decir esto, y el principal mensaje más allá de los números entre la puna y el páramo, es lo que dice ahí abajo, ¿no? Que la insularidad continental es un factor clave para explicar los altos niveles de recambio de las especies. Entonces eso quiere decir que los Andes, ¿no es cierto?, y en particular los páramos, y en particular los páramos colombianos, por ejemplo, tienen un grado de fragmentación natural propio, que lo que los hace es muy singulares, y el recambio de las comunidades en distancias cortas es muy, muy grande. Y entonces la necesidad de tener, como decía la doctora que me presidió, diferentes sistemas de conservación que representen esa singularidad altísima es una buena estrategia, ¿no? Esto pasa a nivel también de género, en términos, si vamos agregando la taxa, digamos, a niveles un poquito más gruesos, también sucede lo mismo, pero lo interesante de esto es que incluso, si es que yo no hablo solo de especies, sino de una unidad que se llaman los géneros, que integran complejos de especies o grupos de especies, incluso en los páramos sigue siendo un altísimo nivel de recambio, que lo que denota o enfatiza es su altísima singularidad. Esto va a pasar. Ya. Y entonces, una vez que quedamos con esta figura que les presenté al inicio, lo que quiero mostrar es que pues, en realidad todos estos páramos de aquí podrían ser clasificados como climáticamente no estacionales. Yo sé que alguna gente me va a decir, no, pero sí hay sitios que son menos lluviosos que otros, pero en general, y si los comparamos continentalmente, la puna es sustancialmente más estacional, ¿ya? Y eso diferencia y propone dos escenarios distintos, sobre todo en temas de cambio climático. Entonces aquí lo que construimos son unas hipótesis que lo que queremos representar, miren aquí en el gráfico A, esta es más o menos la temperatura observada desde el páramo y la puna, ¿no es cierto? El páramo es el rojo, no sé qué color lo ven ustedes, pero bueno, este color tipo rojo rosado, y este celeste es la puna, y lo que representa es la mínima y la máxima temperatura observada en un periodo de 30 años. Entonces lo que ustedes pueden ver es que hay obviamente una altísima estacionalidad, sobre todo obviamente en la puna, y el páramo es realmente un sistema poco estacional, ¿no? Entonces la B, lo que estamos representando es lo que podría ser una cosa que se llama el nicho térmico de las especies. Este es un prototipo de lo que podría ser, y su ancho, es decir, cuál es más o menos el área térmica en la que puede vivir una especie. Y entonces lo que podríamos esperar es que al tener mayor estacionalidad en la puna tienes a tener unos nichos más amplios, y los del páramo serían más cortos, y por lo tanto eso representa hipotéticamente diferentes grados de de sensibilidad al cambio, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer si agregamos estas especies hacia la zona de lo que podríamos hablar las comunidades de estas cumbres, que representa la zona más oscura de la barra, el promedio de lo que podríamos esperar de esos traits térmicos a nivel comunitario, del páramo versus la puna, ¿no? Entonces, lo que representa esto son estos tres tipos de traits térmicos o de caracteres térmicos, ¿no es cierto? Esto sería el óptimo térmico, es decir, la media a la temperatura en la que viven,
la mínima temperatura en la que viven, el promedio de la mínima temperatura en la que viven y el ancho, es decir, cuál es el grado de oscilación de térmico en el que pueden vivir. Y más allá de todos estos números, los que les quería mostrar, sí funciona, perdón, estas dos cajitas de aquí que serían las especies que son endémicas de estos dos biomas, el páramo y la puna, y cuán diferentes son en sus diferentes caracteres de sus nichos térmicos. Y lo que representa en muchos casos, como por ejemplo en este caso de aquí, es que las mínimas generalmente suelen ser más bajas que el resto de especies que provienen o que están distribuidos en otras amplitudes geográficas de la cordillera. Ya, simplemente son puntos, cada puntito representa una especie, perdón, en su espacio térmico, tanto el óptimo térmico, es decir, la media de donde vive, y esto es la amplitud térmica, donde también ocurre entre el mínimo y el máximo. Y el punto principal de aquí es que todos estos de aquí, la gran mayoría, representan especies endémicas de la puna y del páramo. Eso quiere decir que en términos de sus nichos térmicos son especies muchísimo más sensibles a cambios que el resto de especies de los Andes, de las zonas de Alto Andino. Entonces, numéricamente esto quiere decir, miren, de las 85 especies endémicas que tenemos en las cumbres monitoreadas de páramo, el 78% tendrían una alta sensibilidad a disturbios climáticos de calentamiento. Y lo mismo sucedería con la puna, que es más o menos del 54%, ¿no? Esto es lo mismo a nivel comunitario, esto señala las comunidades de la puna y del páramo. Entonces, donde simplemente hay un asterisco, quiere decir que son relaciones de diferencias estadísticamente significativas. Y entonces, los dos mensajes principales es que a nivel de las comunidades de puna y páramo, a nivel de sus mínimos, de sus térmicos, la puna es considerablemente más baja que el páramo, ya voy a hablar por qué, ¿no es cierto? Y en términos de su amplitud de nicho, sucede más o menos lo opuesto. Eso configura diferentes respuestas esperadas de estas comunidades a efectos de cambio. Esto es más o menos lo mismo, pero cómo varía estos traits térmicos en función de la elevación, ¿no? Y una de las cosas importantes que quería mencionarles es esta relación de aquí, del páramo, otra vez en sus mínimos térmicos, y cómo hay una relación altísima de la elevación. Entonces, mientras más alto estoy, mis traits térmicos son muchísimo más estrechos y por lo tanto mucho más restringidos y quizás poco resilientes a cambios. ¿Bien? Si volvemos a configurar todo esto en esta suerte de país de colores, lo que quiere decir es cómo cada comunidad está compuesta de acuerdo a la distribución geográfica, a la flora biogeográficamente hablando, de cada una de estas cumbres. Y lo que está en el pie de la derecha, entonces, perdón, la primera cosa que quería decirles es que los que son verdes, ¿no es cierto?, son los elementos endémicos del páramo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos son los de Cocuy, ¿ya? De las cimas de Cocuy o las cimas de Venezuela, ¿no?, que tienen una alta predominancia de especies endémicas de elementos del páramo, ¿no? Si es que lo comparamos eso y lo relacionamos nuevamente con este gráfico, ¿no es cierto?, podemos decir qué porcentaje de la población, de las especies que configuran estas comunidades tienen cierto grado de sensibilidad o de mayor susceptibilidad a ser disturbadas por calentamiento global. Entonces, lo que realmente representa eso es que las comunidades que tienden a tener un mayor predominio de elementos florísticos endémicos del páramo son potencialmente mucho más sensibles a cambios y deberían ser una prioridad de gestión. ¿Ya? Y es interesante porque la doctora presentó también un mapa de vulnerabilidad al cambio climático, me parece que era, no recuerdo la leyenda, pero lo interesante es que me veía toda la parte del bloque oriental de la cordillera que incluye el Cocuy, ¿no? Estas son las cumbres del Cocuy. Entonces es bastante coincidente con lo que usted presentó. Entonces, bueno, en conclusiones, las especies endémicas de los páramos tienen un nicho térmico más estrecho que las especies endémicas de la puna y como tal podrían ser más sensibles al calentamiento, ¿no? Este patrón se acentúa en el gradiente de elevación y por lo tanto especies con rangos de distribución sobre los 4.000 metros podrían ser mucho más sensibles.
los resultados a escalas de las comunidades, que esa es otra cosa importante y otro mensaje, porque generalmente tendemos a pensar en especies, cuando en realidad muchas veces la gestión que deberíamos tener de nuestros espacios de páramo es pensando en comunidades, no en especies, ¿no? Indican que las comunidades de páramo podrían ser más sensibles debido a sus nichos térmicos más estrechos. Las comunidades de páramo podrían ser igual de sensibles, pero debido a un óptimo térmico y mínimo más bajos, ¿ya? La otra cosa que quería decirles es que las comunidades dominadas por especies endémicas tienen una mayor sensibilidad al calentamiento global y como tal constituyen prioridades de conservación y desarrollo de acciones de adaptación. Y eso, estas son todas las personas que conforman la red. Yo les agradezco muchísimo y nuevamente agradecer a toda la cooperación, a este espacio, a los organizadores, al Ministerio del Ambiente y a Colombia. Gracias por su tiempo.